capítulo 16. Hechos 16, versículo 25 y 26. Hechos 16, versículo 25 y 26. Muy bien. Si ya tienen la palabra, regálenme un amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Señor, te damos gracias esta mañana, Padre. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, háblanos. Queremos escuchar tu voz, pero también queremos que seamos transformados por medio de tu palabra y de tu presencia. Yo pongo esta palabra en tus manos, Señor. Pongo mi propia vida en tus manos, Señor, para que seamos confrontados, pero transformados por tu bendita y preciosa palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Cuando dicen amén. ¿Puede tomar asiento? Y quisiera que entráramos en contexto, como siempre, para poder entender un pasaje de la Biblia. Siempre es importante que tengamos un contexto de qué está sucediendo para poder entender mucho mejor lo que dice la Escritura. En este momento de la historia, recuerden que Hechos es un libro que habla mucho acerca del mover y de las situaciones que se movían en torno al Espíritu Santo. El apóstol Pablo en este momento se encontraba a punto de iniciar su segundo viaje misionero, acompañado de Silas, quien tenía una doble nacionalidad. Él era judío romano, así como Pablo también lo era. Dice la Biblia en este capítulo que Silas fue escogido por los apóstoles y por los ancianos, y que en este viaje que ellos comenzaban pasaron por Derbe y Listra, ubicada en la parte central del sur de Asia Menor. En ese lugar es importante mencionarlo porque en ese lugar conocen a Timoteo. En ese lugar Timoteo se une a ese viaje. Sabemos que Timoteo y Tito vinieron a ser los hijos espirituales de Pablo. Entonces, en ese viaje conocieron personas importantes. Y también en este viaje Lucas iba con ellos. De hecho, Lucas es el escritor del libro de los Hechos. Lucas era un médico de profesión que también se dedicó o siguió a Jesucristo. Y muchas veces en algún momento hemos escuchado, cuando se saca fuera de contexto, el Salmo 91, donde dice que plaga no tocará tu casa, que nada te va a pasar. Pero cuando vemos la realidad del cristiano, el cristiano pasa por problemas, el cristiano se enferma, el cristiano tiene luchas, el cristiano tiene debilidades, y pareciera que en algún momento se ha enseñado que el cristiano está exento de todo eso, mas bíblicamente el cristiano pasa por eso y por mucho más. Sin embargo, tenemos que aprender que a la luz de la palabra de Dios, eso no es correcto. No podemos pensar que el cristiano o que al convertirnos cristianos no pasaremos ninguna adversidad. Basta leer solamente 2 Corintios 11, 23 al 28, donde el mismo Pablo expresa su situación. Dice: yo más, hablando Pablo, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno.
3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. ¿Será que el cristiano no va a pasar problemas? El apóstol Pablo nos está platicando su biografía y todos los sufrimientos que él ha pasado. De hecho, en este capítulo de Corintios, de 2 de Corintios 11, el título dice Los sufrimientos de Pablo. Vemos que el cristiano está expuesto y por eso es importante aclarar cuál debe ser nuestra posición y de la manera que vamos a actuar cuando estemos en la adversidad. Por eso la predicación se llama Alaba a Dios en la adversidad. Y el primer punto que quiero tocar con ustedes es: toda adversidad tiene propósitos divinos. ¿Qué llevó a Pablo a esta situación? ¿Qué estaba sucediendo? Hechos 16 nos platica del 16 al 23. Hablando Pablo: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a otros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Presentándolo ante los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan a nuestra ciudad. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Vemos que a pesar que estos hombres estaban sirviendo a Dios, estaban haciendo la obra de Dios y estaban incluso predicando la salvación, fueron llevados ante las autoridades por causa de haber liberado a una mujer, por causa de que una joven fue libre de un espíritu. Y a veces podríamos pensar que de manera injusta nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, Dios permite circunstancias que parecen dañar nuestra integridad física, nuestra integridad espiritual. Pero aquí vemos claramente cómo ellos, al hacer la obra de Dios, son llevados ante las autoridades. Pero no solamente eso, fueron azotados mucho. Aquí dice, y que aparte fueron metidos a la cárcel. Y si lo vemos de manera humana, podemos pensar: oye, pero que Dios no pudo haber evitado eso. Si están sirviendo en la obra, están predicando salvación. Y podemos pensar en algún momento que esto es algo injusto. Podemos pensar que incluso Dios se olvidó de Pablo y de Silas, porque simplemente no tiene sentido para nosotros. Y a veces como cristianos vamos a pasar situaciones que no vamos a entender, que aún pensaremos que Dios nos abandonó o se olvidó de nosotros al no ver su intervención. ¿Has pasado algún momento difícil de enfermedad, de escasez, de abuso, de traición, donde parece que Dios perdió el control? Donde parece que Dios se olvidó de ti, donde parece que no hay respuesta a tus oraciones. Todos en este lugar hemos experimentado eso. Hemos experimentado el silencio de Dios. Y si hay algo que al cristiano puede sacudir su fe, es su silencio.
Es cuando tú pides algo justo delante de Dios, pero no hay respuesta. Es cuando tú estás sirviendo al Señor y te pasa algo malo y dices: hey, ¿dónde estabas tú, Señor? Pero hoy debemos entender algo, y es que no hay nada que salga fuera del control del Señor. ¿Tú lo crees? No hay nada que esté fuera de su control. ¿Cuántos podemos decir que Dios tiene el control? ¿Cuántos podemos decir: Señor, tú tienes el control de mi vida y de todo lo que está pasando? Señor, tú tienes el control de cada circunstancia. Señor, tú tienes el control del propósito que tienes para mi vida. Señor, tu voluntad es perfecta y agradable. Eso se llama soberanía de Dios. Y si hay algo que al cristiano puede sacudir, es no entender que Dios es soberano y que dentro de su soberanía Él va a permitir situaciones en nuestras vidas no tan agradables. ¿Qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios representa la capacidad de Dios de que su santa voluntad está por sobre todas las cosas. Mire, la soberanía de Dios está por sobre todas las cosas, que cuando, por ejemplo, alguien usa un hombre para hacer sanidades, y cuando un hombre llega a orar por una persona y no sana, es porque Dios no lo permitió. Porque aunque nosotros tengamos talentos y dones, eso no está por sobre Dios. Dios está por sobre nuestros talentos, Dios está por sobre los ministerios, Dios está arriba del hombre, Dios está en su trono sentado, a Él sea la gloria. El hombre simplemente es un instrumento en sus manos, pero la soberanía de Dios está por sobre todas las cosas, por sobre todo don, por sobre todo hombre, mujer, por sobre todo ministerio. Dios está por sobre todas las cosas. Por eso en la época de los reyes, cuando ellos en su trono siempre estaban en un lugar arriba, su posición de los reyes, su trono estaba más hacia arriba, y ellos veían a todo el pueblo, ellos veían a sus súbditos, pero su posición está por sobre todas las cosas de un rey terrenal. ¿Cuánto más el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, no estará por sobre todas las cosas? Él es el Rey de Reyes y a Él sea toda la gloria por siempre. ¿Cuánto más Él, que dio su vida sin escatimar nada, y aún se hizo, dice Gálatas 3:13, que aún se hizo maldito por nosotros, porque morir en la cruz era para ladrones, era para hombres que se rebelaban contra el imperio romano, era para hombres que eran de lo peor, pero Cristo en su amor decidió entregar su vida y morir como un pecador cuando nosotros merecíamos ese lugar, porque nosotros merecíamos estar ahí. Pero ese es el amor del Señor, esa es su soberanía, que el Señor Altísimo es dueño de los cielos, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra. Y dice Filipenses que toda rodilla se doblará ante Él, porque no hay nada ni nadie que esté por sobre Cristo. Cristo es la cabeza y Cristo es nuestro dueño. Cristo nos compró y a Él le pertenecemos. Amén. Gloria a Dios. No nos pertenecemos a nosotros. No le pertenecemos a la iglesia, no le pertenecemos a una denominación, no le pertenecemos a los pastores, a los apóstoles, a los líderes. Le pertenecemos a aquel que entregó su vida y derramó su sangre. Solamente Él es digno de toda gloria. Gloria a Dios. Dice la Biblia, Jesucristo en la palabra nos enseña. Dice: yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada semejante a mí. Él es soberano. Dice
Dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Isaías 46, 9, 10. Y la Biblia nos enseña que el rey Nabucodonosor reconoció esa soberanía. Dijo, cuyo dominio, el de Dios, es sempiterno, significa que es eterno, y su reino por todas las edades. Y fíjense lo que dice aquí, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Su soberanía está por sobre todas las cosas. La soberanía de Dios significa que es el que se sienta en el trono del universo y el hombre que se sujeta a él. Él dirige todo y él hace su voluntad como él quiere. Y nosotros jamás tendremos el derecho de decir que haga lo que yo quiero. No es porque yo le diga, Señor, esto va a suceder. No, nuestras palabras no tienen poder. Lo que tiene poder, dice la Biblia, es su escritura. Hebreos 4:12 dice que su palabra es viva y eficaz. Es su palabra, no es la mía, porque nuestras palabras pueden estar huecas y vacías, pero la palabra de Dios está viva y produce vida en el hombre. Aquellos que estábamos muertos, alejados de Dios en el pecado, pero cuando vino el Señor y tuvimos un encuentro, el Espíritu Santo entró en nuestra vida y la palabra nos transforma cada vez más. Pero es por su palabra, no es por la palabra del hombre. Es Él, no somos nosotros. Y todos por Él y para Él. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Jamás exaltemos al hombre o demos una posición la cual no le corresponde. Pero también vemos en la historia que cuando Pablo y Silas son llevados a la cárcel, los meten, les ponen un cepo y estaban viviendo una situación que era contraria a lo que ellos querían en ese momento. Tal vez su actitud pudo haber sido, se pusieron tristes tal vez dijeron, bueno, Dios se olvidó de nosotros. O dijeron, esto no es justo, estoy predicando y mira cómo nos encierran, mira cómo nos dieron azotes con vara, mira cómo somos juzgados ante el pueblo. Pero la Biblia dice en el versículo 25 del capítulo 16, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos, y otra versión dice alabanzas a Dios, y los presos los oían. Y dice, y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, porque les habían dejado a su cuidado a estos hombres, pensando que los presos habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces aquí nos deja ver cuál fue el propósito para su aflicción. Cuando predica acerca de la muerte de Lázaro, y dice la Biblia que Jesús se quedó 2 días más, y él dice, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando Dios permite algo en nuestras vidas, es para que Él sea glorificado. ¿Cómo? Yo no sé. Eso yo no te tengo una respuesta, pero lo que yo te puedo decir es que cuando estamos pasando por circunstancias, va a haber un momento donde algo puede suceder, va a haber un momento donde algo puede cambiar, y eso es cuando en un momento tal vez Dios va a obrar a nuestro favor para que su nombre sea conocido y para que ese evangelio sea
había predicado. Y dice la Biblia que entonces ellos comenzaron a cantar. ¿Tú te imaginas que cantaron en ese momento? Porque yo no me puedo imaginar que estaban cantando. Estaban en una cárcel, estaban amarrados, no sabían en cuánto tiempo iban a salir, pero de su corazón comenzó a salir alabanza y adoración. Yo te quiero decir esta mañana que en los momentos más difíciles de tu vida comienza a alabar, comienza a adorar, porque algo puede suceder, porque tenemos un Dios de lo imposible, y aún estando en la cárcel Dios puede obrar a nuestro favor. El gozo de Pablo y Silas no fue cambiado por las circunstancias. Y muchas veces nuestra vida, cuando tenemos circunstancias difíciles, perdemos el gozo, perdemos la paz, ya no queremos adorar, ya no queremos servir al Señor, esa relación con Dios se quiebra. Sin en cambio, Pablo y Silas nos enseña que las circunstancias no deben de cambiar o determinar el gozo que tenemos en Dios. Tenemos que aprender que como cristianos vamos a pasar momentos difíciles, pero no permitamos que nada quite la adoración de nuestros labios, porque cuando tú y yo adoramos, algo puede pasar, porque tenemos un Dios para el cual no hay nada imposible. Y esto nos deja ver dos principios importantes cuando estamos pasando adversidad. La Biblia dice que ellos estaban orando. ¿Sabes? A veces los problemas nos desenfocan de los propósitos. ¿Sabes? A veces los problemas y las luchas son como una neblina que no nos permiten ver con claridad. Perdemos la visión, perdemos el norte. Y muchas veces equivocadamente buscamos palabras de hombre para que nos consuelen, para que nos den dirección. Muchas veces buscamos a los líderes, a los pastores. Ojo, eso no está mal. Hay hombres de Dios, pero ¿sabes? Yo te voy a dar un consejo. El primer lugar donde tenemos que ir es a su presencia, porque en su presencia algo puede cambiar, y después podemos buscar un mentor, alguien que nos dé un consejo de Dios, alguien que vamos que es maduro en la fe, que da un buen testimonio. Pero el primer lugar donde tenemos que acudir es a los pies de Cristo, porque Cristo nos puede sorprender. Ellos estaban orando. Cuando oramos, nos conectamos con el cielo. Cuando oramos, hablamos con el creador de los cielos y la tierra, con el que nos formó en el vientre de nuestras madres, con el que colocó cada estrella en el cielo y cada río en su cauce. Cuando hablamos con él, su palabra viva trae vida a nuestra vida. ¿Qué tan importante es que antes de que vayamos con una persona o con un hombre o con un consejero, vayamos primero a la presencia del Dios mismo? Porque ¿será que hay alguien más que Dios que no nos pueda traer consuelo y esperanza? El primer lugar es con Dios. Es el mejor lugar. No hay otro lugar mejor que su presencia. No hay otro lugar sobre la tierra que su presencia. Y claro que Dios puede usar hombres para aconsejarnos y guiarnos. Pero David nos enseña que cuando había luchas, guerras, dice que él buscaba el consejo de Dios primero. Y número dos, el principio número dos, ellos alababan a Dios a pesar de la adversidad. Cuando estés pasando por desierto, por luchas, por tribulación, no solamente oremos, adoremos al Señor. La adoración es una respuesta del corazón. La adoración es más que levantar las manos. La adoración es una expresión que nace en el fondo del corazón. Y cuando esa expresión nace de tu corazón, hay una reacción externa. Pero tú puedes levantar las manos sin estar adorando, porque puedes estar levantando las manos y tu mente y tu corazón puede estar lejos de Él. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes me adoran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí.
Eso pasa muchas veces. Tú puedes levantar las manos, pero tu corazón está lejos de Él. De nada sirve levantar las manos si tu corazón está lejos de Él. La adoración es una expresión de amor, pero más que una expresión musical, es obediencia. La primera vez que aparece la palabra adorar en la Biblia es cuando Abraham decide llevar a su hijo al sacrificio. Y le dijo a sus siervos: esperen aquí, vamos a ir a adorar. Y ahí no hay música, ahí no hay piano de fondo. Hay obediencia. La adoración, la obediencia es adoración. Dios quiere algo más que un ritmo musical. Él quiere obediencia a su palabra. Y Samuel le dijo al rey Saúl: ¿acaso Dios se agrada más de los sacrificios que de la obediencia? Juan 14:15 dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. La obediencia, el amor a Dios es obediencia. ¿Cómo lo expresamos? A través de seguir y vivir la palabra de Dios. Yo puedo decir que amo a Dios, pero si mi vida es un total caos y desobediencia, entonces no estoy expresando un amor al Señor. Necesitamos aprender que la adoración viene del corazón y es un acto de obediencia. Un acto de obediencia en toda nuestra vida, en cada área de mi vida. Por eso la Biblia nos enseña que cuando pasemos por luchas, por dificultades, dice la Biblia que nosotros vivimos por fe y no por vista. Porque si vivimos por vista nos vamos a derrumbar, porque siempre va a haber circunstancias que van contrario a lo que yo quisiera para mí. Pero por eso dice: vive por fe y no por lo que ves. ¿Qué es la fe? Es creer que cuando no hay nada, Dios es fiel. Es creer que cuando no tienes trabajo, Dios es fiel. Es creer que cuando no tienes que comer, Dios es fiel. Es creer que cuando todos te desecharon, Dios es fiel. Es que cuando el hombre te condenó, Dios es fiel. Eso es la fe, creer que Dios tiene un propósito para mi vida. Creer que cuando parece que mi vida se está perdiendo cada vez más, Dios tiene un propósito para mí, porque Él es fiel. Hemos creído en el Señor y sabemos que cada uno de los que estamos en este lugar tiene un propósito para Dios. Y no importa qué tan alejados estés de Dios, qué tan desorientados estés, Dios es fiel. Pero hay que acercarnos a su presencia y obedecer su palabra para que nos bendiga. Eso se lo dijo a Josué: sigue los mandamientos, sigue los estatutos. ¿Y qué le dijo? Te va a ir bien en todo, pero sigue la palabra. Esto está condicionado a vivir la palabra de Dios. Yo no puedo decirles que te ven bien cuando tu vida es un caos y la palabra de Dios en tu vida no sirve y no la tienes en valor. Yo no te puedo decir que Dios te va a bendecir cuando vives en pecado oculto y cuando cada vez te alejas más de Dios, porque la Biblia no dice eso. Tenemos que ser fieles al Señor y tenemos que alabar aún en las circunstancias difíciles. Amén. Entonces, el propósito que Pablo y Silas estuvieran en la cárcel era para predicar al carcelero. Y dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó con él y con todos los suyos. Vemos que de manera estratégica y armónica el Señor preparó todo eso y cada circunstancia
circunstancia para que una familia fuera alcanzada para Dios. Y cuando Dios tiene un propósito, nada lo va a detener ni nada lo va a evitar. Incluso nos va a usar en circunstancias adversas, pero cuando Él tiene un propósito, se va a cumplir, porque lo que Él dice se cumple, porque Él es el Señor y a Él sea la gloria y Él es soberano. Su propósito nadie lo puede estorbar, nadie lo puede detener. Cuando Él tiene un propósito con una vida, va a cumplirlo, porque Él es Dios. Y si tú estás alejado de Dios, déjame decirte que Dios tiene un propósito para tu vida, pero es necesario que te acerques a los pies de Cristo y que entiendas que fuiste escogido y escogida. Entonces, ¿valió la pena el sufrimiento de Pablo y Silas? Claro, porque así sea un alma ganada para el Señor, vale la pena que nos vituperen, que nos rechacen, porque una vida para Dios es importante. Recuerdo que en una ocasión, buscando trabajo, entré en una institución donde iba a dar clases de inglés. Pasé el curso y en el curso conocí a un joven que tenía problemas de adicciones. Y recuerdo que yo le prediqué. Y recuerdo que él aceptó el evangelio. Yo estaba muy contento. Y al final nos hicieron un examen para ver quién quedaba y quién no quedaba. Y yo no quedé. ¡Qué gloria a Dios! Un alma para el Señor. Vale la pena. Dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un hombre se arrepiente. Gloria a Dios. No me importa que no me hayan aceptado, pero un joven conoció a Cristo y lo aceptó en su corazón. ¿Será que vale la pena? ¿Será que por Cristo vale la pena? Por Cristo vale la pena todo. Claro, como cristianos el propósito principal es anunciar las buenas nuevas de salvación. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú amas a Dios y tú eres llamado por Dios, entonces quiero decirte que todo lo que estés pasando, aunque sea adverso, difícil, te ayudará para bien. Y aunque no lo entendamos y no comprendamos por qué Dios permite situaciones difíciles, la Biblia dice que nos va a ayudar de alguna manera, de alguna forma. Y dice otra versión: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien, ayuden, obren. De alguna forma, lo que Dios ha permitido en nuestra vida, Dios lo puede cambiar para bien. Y recuerdan cuando José estaba enfrente de sus hermanos llorando, y dice: no se preocupen, lo que ustedes planearon para mal, Dios lo cambió para bien. Y entonces yo te quiero decir una cosa: aunque haya gente, o haya personas o circunstancias que parecen que nos van a destruir, Dios lo puede cambiar. Dios tiene el poder para hacerlo, para cambiarlo a bien, porque Él es Dios y no hay límites a su poder y a su soberanía. Dios puede transformar las cosas si es su voluntad. No es lo que nosotros queramos, es lo que Él quiera. Y hay una escena donde me gusta en el libro de Daniel, cuando Sadrach, Mesach y Abednego, estos judíos que fueron llevados a Babilonia, y dice la Biblia que el rey Nabucodonosor levantó una estatua para que la adoraran. Y dice la Biblia que estos hombres no quisieron adorar la estatua, no quisieron postrarse. Es Daniel 3, versículo 17. Y estos jóvenes le dijeron al rey lo siguiente: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
Entonces el rey enojado dice que mandó a calentar este horno 7 veces más, y que cuando ordenó a sus siervos lanzar a estos jóvenes al horno, de tan caliente que estaba el horno, sus siervos cayeron muertos. Pero que el rey de repente, volteando a ver el horno, vio a una cuarta persona y le dijo a sus siervos: oye, no echamos 3 hombres ahí, porque yo hubo 4 y están como danzando, y estos hombres, dice la Biblia que este hombre se asombró. Y entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación, lengua que dijera blasfema contra el Dios de estos jóvenes sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Vemos que él permitió que estos fueran lanzados al horno, porque Dios pudo haberlo habitado. Dios tiene poder para hacerlo, pero a través de la aflicción Dios cambió las circunstancias, y un rey de la nación más poderosa en ese tiempo, Babilonia, dijo que todos adoren al Dios de estos hombres, porque su Dios verdaderamente es Dios. Ven cómo a la luz de las Escrituras Dios va a permitir que aún entremos a un horno de fuego. Si ellos no hubieran entrado al horno de fuego, Dios no hubiera dado ese edicto de que todos adoraran a Dios. Pero a veces Dios nos va a meter en el horno, y la Biblia dice que nuestra fe tiene que ser pasada por fuego, tiene que ser calentada. Y son momentos difíciles para nosotros como cristianos, pero nuestra fortaleza viene de Él. Nuestra esperanza está en Él. En el libro de Hechos, es un libro que dejó una huella en ese momento. Vino a transformar un antes y un después a los apóstoles y a toda la iglesia, porque en el libro de Hechos fue el momento que la iglesia nació, la iglesia primitiva. Fue en el momento que ocurrió la primera predicación de Pedro, 8,000 personas alcanzadas para Cristo, imaginen. El primer milagro en Hechos 3, por medio de Juan y Pedro, cuando levantan un cojo de nacimiento. Pero también en el libro de Hechos vemos que por primera vez se le llamaría cristianos a los discípulos. Es un libro importante. Muchas cosas importantes sucedieron. Pero ¿cómo comenzó todo esto? ¿En qué momento sucedió? Jesús le dice a los apóstoles en Hechos 1:8 que se quedaran en Jerusalén, porque recibirían poder cuando Él se fuera. Este poder es un poder que viene de parte de Dios. Y en el libro de los Hechos se menciona aproximadamente 57 veces la palabra Espíritu Santo. Eso nos habla, y el autor nos quiere dar a entender un mensaje. El Espíritu Santo es importante. Cuando en algún libro tú encuentras una palabra que se menciona constantemente, es porque eso es un mensaje principal en ese libro. Y cuando vemos que el Espíritu Santo es mencionado tantas veces en el libro de Hechos, entonces vamos a ver que los protagonistas de este mover espiritual, de milagros y sanidades, no fueron de los hombres, vino del poder del Espíritu Santo. Estos hombres solamente fueron instrumentos en las manos de Dios, pero el que hizo la obra se llama Espíritu Santo de Dios. Y les dijo Jesús: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y otra versión dice: y serán mis testigos, y hablarán a la gente de mí,
¿Para qué queremos el poder del Espíritu Santo? Para hablarle a la gente de Él, no para que nosotros nos conozcan, no para que la gente me aplauda, no para que yo salga en la televisión. Cielos de ese poder es para que hablemos de Él y hablemos del Evangelio que trae salvación, perdón de pecados, restauración y una nueva vida en Cristo Jesús. Aquí está el propósito de ese poder que Dios dejó para nosotros, para predicar el Evangelio. Lucas 4:18. Jesús entrando a la sinagoga en Nazaret, dice que cuando entró se le dio el rollo, se le dio la escritura, y él dijo lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, el Evangelio. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga los pusieron fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que citó Jesús fue Isaías 61:1. ¿Para qué el Señor Jesús recibió al Espíritu Santo? Para predicar el Evangelio. Y el tercer y último punto es que todos tenemos una necesidad del Espíritu Santo. La Biblia enseña que Jesús no comenzó su ministerio hasta que recibió al Espíritu Santo. Lucas 3:22 es bautizado, y Lucas 4:1 dice que lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Y fue ahí que comenzó su ministerio. Si el Señor Jesucristo tuvo la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros no necesitamos la presencia del Espíritu Santo? La Biblia nos enseña en el libro de Hechos que los apóstoles, la multitud se juntó con los apóstoles y ellos les dijeron a ellos si era justo que dejaran de predicar la palabra por servir las mesas. Y ellos dijeron: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Necesitaban hombres llenos del Espíritu Santo para servir mesas. Y hoy queremos servir sin la llenura. Hoy pensamos que el talento es suficiente. Hoy pensamos que los dones es suficiente. Pero sin el Espíritu Santo eso no se puede, no es posible. No podemos sustituir talentos por la unción. No podemos sustituir dones, ministerios sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe estar presente. Así como estuvo presente en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo fue el protagonista de todo lo que pasó en ese libro. Los hombres solamente fueron instrumentos. Y hoy tenemos púlpitos llenos de músicos que cantan bien, pero están vacíos y no tienen al Espíritu Santo. Hombres que tienen talentos para predicar, pero que no hay unción para predicar. Hombres reconocidos, pero vacíos. Y la Biblia es clara: necesitamos la presencia preciosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Aún si voy a poner la silla, aún si voy a lavar el baño, aún si voy a predicar, no hay ministerio grande o pequeño, todos servimos al Señor. Pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo, y expresada más que en manifestaciones, en hechos que revelen que yo tengo a Cristo en mi corazón. Lamentablemente hoy vivimos tiempos difíciles donde llegamos a pensar que las experiencias son suficientes, y las experiencias hacen parte de la vida del cristiano, pero fundamentar mi cristianismo en experiencias es fundamentar un cristianismo vacío, porque las experiencias pueden cambiar, las circunstancias pueden cambiar, pero si yo fundamento mi fe en la palabra de Dios, en la presencia del Espíritu Santo, y yo dependiendo del Señor siempre, entonces mi cristianismo va a ser más
firme. Es necesario que cada cristiano busque la llenura con el propósito de hacer la obra del Señor en la tierra, y es principal predicar el Evangelio. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo necesitamos a Él. Hoy la iglesia está desenfocada. Hoy queremos grandes eventos, grandes conciertos, pero no predicamos. La tarea principal del cristiano es predicar. Jesús le dijo a sus discípulos de forma imperativa, como orden: prediquen el Evangelio. Queremos iglesias llenas, pero sin predicar. Hemos sustituido la palabra por entretenimiento. Hemos sustituido la palabra por emocionalismo. Y por eso el cristiano está alejado de Dios. Y para cerrar, quisiera decirte que consideremos estos puntos que hoy aprendimos. Dios tiene el control, Dios es soberano. Nuestra adversidad y nuestras luchas tienen un propósito. Y tenemos el propósito de predicar y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que te lleves en tu corazón esta palabra, y que si fue de edificación para tu vida, la puedes compartir a más personas. Hoy damos gracias a Dios porque Él es fiel y su palabra es viva y sigue transformando nuestros corazones. Hoy yo te invito a aquellos que nos están viendo, que busquemos del Señor, que seamos fieles a la palabra de Dios y a lo que Él ordena en su Escritura. Que no nos dejemos llevar por todo viento de doctrina, como dice Pablo, como niños, sino más bien que cimentemos nuestra vida en su bendita palabra. Que dejemos de buscar palabras de hombre, porque Dios habla a través de la Biblia. Que pongamos todo a filtro de la palabra de Dios, que tengamos cuidado y que entendamos que en la adversidad Dios va a obrar algo para su gloria. Amén. Pónganse de pie, vamos a dar gracias. Damos gracias a los que nos han seguido por las redes. Damos gracias a los que estamos aquí en este lugar, en esta mañana, en esta tarde. Vamos a cerrar los ojos para orar y dar gracias por este tiempo y que esta palabra dé fruto y dé vida a nuestro corazón. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque la palabra nos transforma cada vez más, Señor. Gracias porque tu palabra es fiel y tú eres fiel, Señor. Ayúdanos en el tiempo de adversidad, Señor, que las circunstancias no cambien mi corazón para ti, Señor. Que las circunstancias no cambien el gozo en mi vida, Señor. Y que entendamos que el propósito de cada adversidad siempre será algo que tal vez no vamos a entender, pero que tú tienes el control de toda situación. Ayúdanos, Espíritu Santo. Queremos más de ti. Llénanos de tu presencia. Ayúdanos a predicar el Evangelio de manera fiel, honesta, Señor, y cambia nuestras vidas, Señor. Hoy te necesitamos más que nunca, cada día de nuestra vida, Señor. Gracias por tu presencia y gracias por tu misericordia. Hoy te alabamos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús.